Los periodistas. Los periodistas. Me estoy dando cuenta que ya tengo que ir a la peluquería, ¿verdad? Pues no, pero si tú quieres, pues sí. Yo creo que sí, ya voy a ir a la peluquería. Sí, Bueno, sí. Andrea Sandoval, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué Bien, bien. cuentas? Aquí mis lentes todos sucios, para No, variar, no. sucian los. Límpialos para que nos veamos bien. De por sí que no veo bien y luego así. Voy Ay, a, voy a ponerme mi café. qué rico. Primero tengo que encender la cafetera, si no, no va a haber café. Para que se caliente. A ver, ahí te va Ay, un poema. Hoy vamos a qué arrancar bonito. poemas. No es de amor, ¿eh? Ok, a ver, se va a poner interesante. De cómo de entre mis manos te resbalas, o cómo te deslizas, edad mía, qué mudos pasos traes, oh muerte fría, pues con callado pie todo lo igualas. Feroz de tierra el débil muro escalas, en quien lozana juventud se fía, mas ya mi corazón del postrer día atiende el vuelo sin mirar las alas. Oh condición mortal, oh dura suerte, que no puedo querer vivir mañana sin la pensión de procurar mi muerte. Cualquier instante de la vida humana es nueva ejecución con que me advierte cuán frágil es, cuán mísera, cuán vana. Esto lo escribió Francisco de Quevedo, autor clásico del siglo de oro español. Reflexiona sobre la fugacidad de la vida. Otro, de Jorge Luis Borges. Libre de la memoria y de la esperanza, ilimitado, abstracto, casi futuro, el muerto no es un muerto, es la muerte, como el Dios de los místicos de quien deben negarse todos los predicados. El muerto, ubicuamente ajeno, no es sino la perdición y ausencia del mundo. Todo se lo robamos, no le dejamos ni un color ni una sílaba. Aquí está el patio que ya no comparten sus ojos. Allí la acera donde acechó su esperanza. Hasta lo que pensamos podría estarlo pensando él también. Nos hemos repartido como ladrones el caudal de las noches y de los días. Este poema se Wow. llama Remordimiento por cualquier muerte de Jorge Luis Borges. Arranco con los poemas porque definir la muerte es un poco complicado si lo ves a la luz de la gramática o de las raíces grecolatinas. ¿Cómo Ujú. definir la muerte? Jorge Manrique escribió unas coplas a la muerte de su padre. Este mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar, mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos, y llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos, descansamos. Estos días en México se empiezan a celebrar todas las cuestiones relacionadas con Todos Santos, así le llamamos, fieles difuntos, etcétera. Las personas van a los cementerios, ponen las ofrendas, hacen una serie de celebraciones que tienen que ver con el recordar a los fieles difuntos. Y esto de los fieles difuntos o de Todos Santos, que ahora caerá el sábado 2, el viernes primero es la festividad de Todos los Santos y el sábado 2 es el de los fieles difuntos y también se celebra a Nuestra Señora del Sufragio. No sé si tendrá que ver algo con las elecciones, pero así lo dice el calendario de No, no no lo sé. creo. Pero, ¿qué pasa por la mente de los seres humanos ante el escenario de la muerte, que es algo que muchos no quieren acercarse a los panteones porque dicen que es atraer a la muerte, llamarla? Otros no les gusta ir a contratar sus servicios funerarios previos porque dicen que es como prepararte porque ya vas a morir. Y hay personas, hay culturas que son hartamente previsoras y tienen Ujú. contemplado.
la caja, la cremación, el terreno donde los van a sepultar, la urna, qué sé yo, todas las decisiones habidas y por haber. Se supone que cuando nacemos tenemos una energía que nos hace vivir, que nos hace querer vivir. Pero en la medida en la que vamos viviendo y en la que vamos avanzando en la edad, nos vamos dando cuenta que ya se murió alguien con quien yo crecí, ya se Ujú, murió un familiar que era más chico que yo. Lo normal es que se mueran los más grandes. ¿Cómo afrontamos en la vida de hoy día el escenario de la muerte cuando todos los días se descubren, fíjate bien, una cantidad de elementos, de medicinas, eh, de avances de la ciencia que te permiten vivir más años? Y todo esto ha venido a provocar que hoy día las poblaciones en el mundo ya no sean de tantos niños, sino de personas adultas. Un ujú, artículo que leí hace unos días, los líderes políticos con una edad promedio de 74 años, o sea, 74 años antes ya era una edad límite, ¿eh? Hoy día ujú, 74 años es una edad en la que los políticos pueden convertirse en los grandes líderes de sus naciones. Tan solo seis ujú. de ellos, que tienen 74 años en promedio, manejan 50 billones, no millones con M, sino billones con B de burro, de euros de la riqueza del planeta. Esto significa, entre otras cosas, que la gerontocracia económica y política tiene el control del mundo. Hay datos de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, junto con Estados Unidos, que hasta ahora sigue siendo la primera potencia en el mundo, controlan el 48.9% del Producto Interno Bruto. Este asunto de estas seis naciones posee el 51.34 billones de la riqueza global. El problema se plantea con una simple cuenta. Los primeros mandatarios de estos países, Lula, 78 años, Putin, 71 años, Modi, 74, Jinping, 71 y Cyril Ramaphosa, 71 años, suman 444 años, en promedio 74 años cada uno. Y se estima que por primera vez en la historia de la humanidad, nuestros hijos verán a personas de 90 y de 100 años trabajando sin ningún problema. O sea, en este momento hay más personas mayores de los 60 años que niños menores de 5 años en el mundo. O sea, el tema de la muerte se está modificando, pero le seguimos teniendo pavor, seguimos teniéndole miedo a la muerte. ¿Cómo enfrentar esto? Este escenario moderno de que ahora vives más años, te vas a morir, pero vives más años. ¿Será un sufrimiento? ¿Será no estamos hechos para vivir tantos años? Uy, uy, uy. Fíjate que es todo un tema porque normalmente aquí lo ponemos o lo platicamos más como desde la psicología, la filosofía y estas reflexiones, pero cuando lo pones con esas estadísticas que son muy interesantes, realmente te das cuenta que la edad no nada más es un factor el que podíamos aspirar, ¿no? Como decir, ah, ¿sabes qué? Pues yo quiero vivir 90 años, ¿no? Sino también es cómo vamos a vivir esos 90 años y cómo en algún Calidad de momento vida esa que le llaman, experiencia ¿no? también, y cómo esa experiencia en algún momento también se vuelve como completamente necesaria para hacer cosas realmente importantes, ¿no? Como dirigir un país, como acabas de decir, el BRICS, que es todo esto de realmente las naciones que tienen toda esta fuerza, todo este poder juntas. Y claro, o sea, uno ve, por ejemplo, a Putin, ¿no? Que a lo mejor de todos son los que más conocemos, o de Pero, todos los pero, mandatarios. pero Putin es de mi edad, tiene 71 años. Efectivamente, o Tampoco sea, es tan, lo bueno, ves, digo yo, tampoco es tan grande, pues 71 años. ¿no? Ese es el punto. Si uno se acuerda cómo se veían sus abuelitos, a lo mejor sus abuelitos Sí, tenían 60 y sí, algo, y tú los sí. recordabas ya con bastón, agachaditos y así. O sea, no nada más es llegar a cierta edad, sino la forma en que estamos llegando a esa edad y la implicación que es para las generaciones anteriores.
No sé cómo sea la percepción general, la mía es que las generaciones nuevas, los que ahora tienen 20 y los que nacieron en el 2000 y van para los veintitantos, sus aspiraciones no tienen nada que ver con una familia. Entonces, si hoy la tendencia es que hay más personas mayores de cierta edad o adultos mayores que conocemos que niños menores de 5 años, me dijiste, ¿qué va a pasar en la siguiente generación? ¿Qué va a pasar en 15 años? Cuando esos de veintitantos no decidan no tener hijos, que es realmente lo que yo he escuchado del discurso de los jóvenes ahora. Entonces, vamos a pasar a no solamente a depender de estas personas mayores para, o sea, esos que nacieron en el 2000, si ahora no hay una generación que más adelante los reemplace y demás, también podemos entrar en un problema económico, porque entonces, ¿quién va a pagar las pensiones? ¿Quién va a cubrir las profesiones? ¿Quién va a hacer las cosas? ¿Quiénes van a ser sus médicos? ¿Quiénes van a ser los presidentes? Claro, va a haber gente, sí, pero la pregunta es si no vamos a tener en algún momento una diferencia tan grande entre las generaciones que en algún punto digamos, ¿sabes qué? Es que debió haber nacido más personas y debieron haber sucedido tales cosas y nos lleve a un caos que aunque seamos muchas personas en el mundo, no estamos las necesarias por generaciones. Es bueno, porque cuando se mueran las personas que ahora tienen, vamos a decir, a partir de 65, que es lo que se conoce como la edad de la jubilación, cuando esas personas de 65 a 95 en los siguientes 10 años se mueran, eh, se va a crear todo un caos que yo no sé si estamos preparados. Y también, Pasa no nada más, por el orden de la salud, por el orden ¿sí? de la economía, porque de dónde va a salir el dinero para pagarle las pensiones a las personas adultas. Esto ya se enfrenta en algunas naciones. De hecho, aquí en Suiza, o sea, como para echar chisme, aquí en Suiza, las mujeres podían jubilarse a los 64 años y los hombres a los 65. Bueno, pues a las mujeres ya se les alargó ese año y se dijo, ¿sabes qué? Es que necesitan quedarse un año más porque precisamente no hay personas competentes, porque si hay jóvenes, a lo mejor los hay en otras profesiones, en otras áreas, pero no tienen las habilidades ni los conocimientos ni la preparación que tienen. Conozco muchos doctores aquí que son especialistas, vamos a decir, no sé, un pediatra que es especialista en enfermedades raras del corazón en los recién nacidos. Bueno, pues esa persona no ha encontrado un reemplazo y tiene, como dijiste muy bien, 80, 85 años, tal vez rozando los 90 y tiene que seguir trabajando porque no tiene a quién dejarle los pacientes. Y entonces estás obligado, vamos a decirlo como un poco, ¿no? Decir, bueno, si todavía puedes, si físicamente, si mentalmente eres capaz, bueno, pues te obligan en algún momento a seguir, porque si no esas personas dependen de esa habilidad y ese conocimiento que él tiene y no puede irse de vacaciones 3 años, de hacer sueño sabático, ni ir a México, como luego los vemos subiendo cerros o pirámides, sino que tiene que quedarse aquí y seguir un ritmo, ¿no? Entonces también ese desequilibrio en algún momento nosotros lo vamos a sentir y el peso va a ser muy fuerte cuando todas esas generaciones se vayan en, en el sentido de también poder hacer los duelos, poder acompañar, poder llenar los huecos. Y si se van los expertos, Jesús Manuel, o sea, ¿qué mundo nos va a quedar? O nos ponemos las pilas y tratamos de cubrir un poco como los perfiles que ellos tenían o que están desarrollando bien. Y lo pensemos, por ejemplo, en Rusia, ¿no? Si se va Putin, ¿quién va a ser el siguiente? Claro que sí ha habido quien ha querido tomar su puesto y claro que por ahí se dice que los han quitado por la buena de desanimar para que no se volvieran a postular o que incluso no votaran por ellos, ¿no? Pero en realidad cuando nos falta esas personas, esos líderes verdaderos, o sea, es cuando vamos a entrar en ese caos, ¿no? Otra de las cosas que va a pasar es necesitamos personal que cuide y que le dé atención y servicios a toda esa generación que está envejeciendo. Esa es otra cosa, ¿no? Una de Sí, las cosas que se está, por el ejemplo, futuro antes era ser pediatra como médico y luego claro, es especializado en las enfermedades de las personas de mediana edad, diabetes, cuestiones del corazón, cosas de ese tipo. sí, Hoy día el futuro de los médicos está en la geriatría, y no cuidar a solo los ancianos. médicos, también los psicólogos. Hoy se están haciendo especializaciones, por ejemplo, en universidades de España, en donde precisamente das terapia enfocada a personas mayores, porque va a ser tanta la demanda en el sentido de que hay una necesidad de acompañar a esas personas y de envejecer y sus familias, o simplemente de acompañarlas a todo un proceso que no se le hace acompañado antes, que también eso es importante, Jesús Manuel. Cualquier psicólogo que abre su consultorio se da cuenta que las primeras clientes que tienen son
Mamás con niños que dicen creo que tiene déficit de esto, déficit de aquello, le falta aquello, problemas, que separación, bla, bla, bla. Las siguientes son terapia de pareja. El otro son jóvenes como buscando el sentido de su vida y que no saben qué, y están como resolviendo su identidad, a lo mejor dejando atrás traumas, problemas, ansiedades, pero nunca se ha atendido con tanta necesidad a las personas mayores y las cosas que están pasando por su mente, las cosas que están necesitando, incluso cómo van a definir su vida después de a lo mejor haberse jubilado, o si se separan a los 70 años. Jesús Manuel, no es lo mismo tener una terapia de pareja de una pareja que lleva 50 años juntos y se quieren separar después de eso y obviamente rondan los 70 y algo, a que tengas una de 30 y tantos que se quieren separar. Entonces, ese enfoque en los servicios profesionales, o sea, piénsalo en todos los sentidos, está faltando y es ahora hacia donde vamos, ¿no? Entonces, realmente, aunque parezca que los que tienen la edad o los que están en la vejez o son de esa generación que ya está envejeciendo son unos, en realidad la vejez de ellos nos toca a todos y nos trastoca en el sentido de que nos cambia desde la profesión que tengamos que hacer, desde los servicios que podemos o no recibir y hasta las cosas a las que tenemos que enfrentarnos y resolver qué le pasan a esos adultos mayores, ¿no? O sea, hay que ir preparando al mundo para recibir a los viejos por muchos años. El Mm, transporte, el ocio. Hoy ves enoturismo. En Europa se usa mucho esto, enoturismo, ujú. para jóvenes y para ancianos. Promociones especiales para personas de la tercera edad para entrar a los museos, a los conciertos, al teatro. Descuentos en los autobuses, en los trenes, en los aviones. ¿El mundo se va preparando para recibir cada vez a más viejos? Y no solamente eso, sino también va a tener como una cierta dependencia en cuestión de demanda económica, ¿no? De decir, bueno, va a ser mi cliente a lo mejor más frecuente o mayoritario, y entonces también se empiezan a venir otras cosas, como por ejemplo, asilos que sean un poco más flexibles, que tengan algo que les permita. Pongo el ejemplo de aquí, ¿no? Aquí hay una cosa muy bonita que cuando las personas ya no pueden vivir solas, se necesitan la tendencia y todo, se van a un asilo, pero no es como el asilo que al menos yo recuerdo de México, que estás allí, crecí muy cerca de uno, la Fundación Gabriel Pastor, que bueno, que Que, llegabas y que que sigue todos tenían ahí, funcionando, ¿eh? y sigue funcionando, ¿eh? Yo llegué ahí varias veces ahí, porque me quedaba realmente muy cerca, pero bueno, que están las personas ahí sentadas, que a veces los ponen a recortar o a pintar, no, aquí de verdad les tienen todo un horario y les tienen actividades y tienen una habitación en donde pueden llevar algo de su casa, ¿no? De lo que era mejor su sillón, su mesa o algo, y entonces tú entras a la habitación de la persona mayor y se siente como si entraras a la casa de la persona, ¿no? Nada más que en una versión pequeña y tienen todos los servicios que les bañan, los acompañan, los ayudan, obviamente los cuidan cuando están enfermos, saben exactamente cuáles condiciones médicas tienen, qué enfermedades, ¿Qué eh, deben hacer en pero caso también de tienen un accidente? actividades. Todo, sí. Sí, 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 Es sí. realmente, son realmente muchos cuidados y lo que cuesta mensualmente estar ahí, hay que ahorrar toda una vida, Jesús Manuel, para En poder el, en envejecer en un el, asilo. en la fundación que has dicho, Gabriel Pastor, Gabriel Pastor. un amigo mío metió a un familiar a su mamá ahí. Y no me Ujú. hagas caso, pero entre 15 y 17,000 pesos por ahí, más o menos mensuales. Sí, sí, O sea, sí sí. tienes que ganar una cantidad que te permita soportar el pago, más lo que necesites de medicinas, de consultas médicas o cosas de ese tipo. Los que tienen seguro social, bueno, pues ya la hicieron. Pero iría yo a esta parte nosotros estamos hablando a nuestra edad. Yo a los Ujú. 71 años, tú a los 25, pero Ay, Dios quiera. pasa, ¿qué pasa con la nueva población, con los que nacieron hace 4 o 5 años, los que están naciendo ahora, que dentro de 10 años ya serán adolescentes? ¿Cómo van a enfrentar al mundo de viejos? Ujú. Esa es una muy, muy buena pregunta porque la diferencia también es, Jesús Manuel, sus primeros años. Tus primeros años y mis primeros años, aunque haya unos cuantos años de diferencia,
fueron con agua, con tierra, con regalos, corriendo, raspándonos, bicis, todo lo que fue una infancia. Pero la infancia de ellos va a estar mucho más trastocada y mucho más en algún momento alterada por todo lo digital, ¿no? Hoy los niños conversan con Alexa y le preguntan cosas y luego ves videos que dicen, no los dejan hablar con Alexa porque les cuentan cosas extrañas, ¿no? Los asustan o responden cosas que no deberían de responder a su edad. Bueno, pues evidentemente hay que tener una edad máxima o mínima, como quieras decirlo, para tener contacto con todo eso. Pero los padres no estamos sabiendo reaccionar a estos peligros de las redes sociales o de la nueva tecnología, ¿no? Y se acercan muy pronto y muy fácil. Esto quiere decir que en algún momento el coeficiente intelectual de ellos no va a ser igual al de ahora estos líderes que están en algún momento, pues sí, llevando al mundo, bien o mal, como cada quien lo quiera ver o económicamente discutible, pero no sé si lleguen a esos niveles. Y eso es a mí lo que me preocupa. Una vez que eso se lleve a ese nivel, que la educación no esté de verdad en esa parte de cubrir sus necesidades motoras, físicas, emocionales, que no exista ese desarrollo óptimo, yo no sé si en algún momento vamos a tener de verdad un retroceso y haya aún más falta y carencia de profesionales y de personas especializadas que tengan cierto nivel de estudios y ciertas capacidades, ¿no? Porque a lo mejor cualquiera se puede asumir político, pero realmente para ser político hay que haber tenido ciertas experiencias y comprender ciertas cosas básicas, ¿no? Tener también ciertas lecturas, cierto perfil, ciertas competencias. Entonces, mi problema es, yo no sé si ellos van a alcanzar el nivel que ya alcanzaron ahora, vamos a decir, sus bisabuelos, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa honestamente. Y otra, van a tener también que lidiar con los recursos naturales, con lo que hemos dejado en la cuestión de este mundo lleno de plástico. Con el Hoy se cambio habla de una climático, intoxicación, con las el nuevas cambio de, tendencias de cómo se come y qué se come, que sí, hay asuntos ahí también delicados, no es tan fácil esto. Cada vez no, hay una tendencia a diferenciar en los restaurantes, en los hoteles, si eres vegano, si no eres vegano, si eres alérgico, te preguntan una serie de cosas que antes ni de casualidad, si el te pan se hace con preguntaba. masa madre o no, en fin, toda una serie de datos que tiene que ver quizá con este proceso que comentábamos al inicio, de que ahora vivimos más años. Ujú. Claro, y no nada más es esa parte, sino también es la parte de decir qué tanto van a ser capaces de aportar económicamente, qué tanto van a ser capaces de sostener la generación que viene, los que hoy tienen 2, 3, 4, 5 años, van a poder sostener como abuelos, como personas mayores en un momento o casi antes de jubilarse a la siguiente. Sobre todo, o sea, con toda esta industria que también te enferma, o sea, hoy se habla, es que se me olvidó decirte esto, pero decir, hoy se habla del Homus plasticus, o sea, ya no somos el Homus erectus o Homo sapiens, sino hoy se habla del perdón, plasticus, en el sentido de que todo lo que hemos creado alrededor del plástico nos está enfermando, y a eso me refiero, que tantas deficiencias en cuestión de salud también vamos a tener, cuántas enfermedades más van a surgir a raíz de la intoxicación del plástico, de las alergias, de las vacunas, de todo lo que hemos pasado. Realmente no sabemos para dónde va. Claro, no hay que ser como que tan pesimistas, decir, todos van a ser más tontos y van a estar enfermos y no van a saber nada. No, pero ¿cómo podemos medir eso hoy y cómo podríamos apoyarlos? Porque probablemente la generación más sana, Jesús Manuel, sea de verdad la generación que hoy tiene 70, 80, 90 años. Ellos aún comieron cosas que probablemente las vieron como las cosechaban, o sea, su alimentación por mucho tiempo fue realmente muy sana y por lo mismo tienen un sistema inmune y son más resistentes a muchas cosas, ¿no? Mi generación no, mi generación ya empieza con que tiene problemas por haber comido cereal, que en los 80 salieron estas cajitas del cereal y empezaron a llenarse los supermercados de estos productos comestibles que no es comida. No es lo mismo que sea una naranja, que te tomes un juguito de naranja, que una leche que te venía de la vaca y la hervías y salía la nata y demás, a que la leche que viene en cajitas. Entonces, esta generación a partir de los 80 hemos sido intoxicados con esta azúcar innecesaria, ¿no? Con todos estos productos que nos han vendido la idea de que es lo mejor. Desayuna tu cereal y entonces una torta de huevo era muy mala, ¿no? Era mejor que vieran que en la lonchera tú llevabas un juguito
y llevaras un paquetito de galletas a que llevaras una torta de huevo, ¿no? Entonces, realmente esa diferencia también altera las neuronas, altera la reproducción, altera la calidad de las hormonas, en fin, se hace la salud mental, claro que sí. Hay un experimento que se hizo también y fue una persona voluntaria, ¿no? Fue un científico que lo que hizo fue comer 3 meses, era una persona que hacía deporte, comía muy bien y dijo, bueno, yo me voy a usar de sujeto de experimento, ¿qué pasa si como durante 3 meses comida chatarra? Obviamente subió de peso, pero en el sentido de que como eran muy pocos los nutrientes que tenía en la comida chatarra, le hacía comer más. Entonces empezó a engordar, empezó a tener siempre hambre, su humor empezó a cambiar, empezó a tener más ansiedad, más tristeza, más estrés, problemas de insomnio, empezó a llevarse mal con las personas que tenía a su alrededor y en un momento necesitó terapia y medicación para que pudiera sobrellevar su día a día. Él acabó el experimento diciendo, yo esto no lo vuelvo a hacer jamás en mi vida, y regresó feliz a hacer deporte, a llevar la vida que tenía antes. Entonces, si solo 3 meses cambiaron tanto el físico, la salud, la actitud, los vínculos, el rendimiento de una persona, ¿cuánto más no lo puede cambiar toda una infancia comiendo cosas tontas como las papas, las hamburguesitas y los cerealitos, y, que nos pasó a nosotros en los 80, ¿no? Entonces, creo que somos la generación de la leche en polvo, ¿no? Que la compraba, salía el comercial y se iba la leche en polvo en vez de la leche de vaca. Entonces, este tipo de cosas tienen un impacto que yo creo que probablemente dentro de 40, 50 años tal vez esa generación lo tenga más claro, ¿no? Y nosotros lo vamos a ver cuando veamos qué nos costó realmente en los 80 haber comido el cereal de colores porque venía el personaje ahí del tigrito o de lo que fuera, ¿no? Volviendo a lo de la muerte y pasando Sí. por la cantidad de años que ahora podemos vivir, hay que prepararse para morir a lo largo de la vida, hay que irse preparando, hay que irse mentalizando sobre la muerte. ¿Cómo le explicas a los niños la muerte? ¿Cómo le explicas a los menores de edad que un día se puede morir alguien? Es tal vez de las conversaciones más difíciles de tener porque para hablar de la muerte creo que hay que crecer un poco. Es decir, a veces nuestra negación a la muerte, probablemente podamos entender que la gente que no queremos se muera, que nosotros nunca nos vamos a morir. Que los otros sí lo entendemos, que fulanito le pasó esto, enfermó, bla, 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 y ahí quedó, ¿no? Pero cuando toca a los nuestros o nos toca a nosotros, por ejemplo, a través de un accidente, de una discapacidad o de alguna enfermedad que comienza a manifestarse y ya no hay vuelta atrás, ¿no? Como una diabetes, como alguna, no sé, el sistema inmune, algo degenerativo, en ese momento es cuando realmente nos empezamos a asomar y a caminar hacia la muerte, ¿no? Se empiezan a hacer pequeños duelos. Yo creo que las personas que en algún momento les dan un diagnóstico en el de que le dicen, sabe que su vida jamás va a volver a ser como antes, va a tener que cambiar esto y es para siempre. En ese momento comienzan como esos pequeños duelos y yo creo que a partir de ahí nos empezamos a preparar a la muerte. Si es una persona como más consciente, más sensible, bueno, pues se va a mirar en el espejo del otro y va a decir, uy, no, mi mamá, mi papá, mi tía o alguien que yo quiero, mi pareja, está, está enfermo de esto, entonces también tengo que mirar cómo es que quiero envejecer yo y cómo no quiero que a lo mejor me pase esto, ¿no? Tomando en cuenta que, por ejemplo, la gran mayoría de los mexicanos tiene diabetes o tiene problemas de hipertensión o tiene algún otro tipo de problema degenerativo, crónico, que hay que prestar atención, es cuando uno tiene que mirar y decir, bueno, y yo quiero envejecer así, me va a pasar esto. México es muy irónico porque decimos que nos reímos de la muerte o decimos que le celebramos, tenemos esto de la Santa Sí, Muerte, sí, de sí, la sí. ofrenda, pero la actitud de verdad madura, consciente de la muerte, no la tenemos, Jesús María. Empezamos como si a los jóvenes tienen esta cultura del ahorro para la vejez. O sea, tú me dijiste ahorita, ¿no? La Fundación Gabriel Pastor, vamos a decir que cobran 20,000 pesos mensuales porque puedas estar allí. ¿Cuánto necesitas anualmente? Si quieres vivir al menos unos 5 años en un asilo, ¿qué cantidad necesitas? Esa cantidad hay que ahorrarla cuando uno es joven, hay que ahorrarla cuando es productivo y no hay que dejarlo y tirarlo y romperlo, ¿no? Yo no sé mucho, leí que, por ejemplo, los jóvenes que empiezan a trabajar a los 20 y algo, deberían de empezar a ahorrar más o menos 7,000 pesos mensuales para su Para vejez, poder para su hacerle retiro. frente a su vejez.
7,000 pesos mensuales. Hay algunos jóvenes que no ganen ni eso o ganan eso cuando empiezan a trabajar. ¿Cómo van a poder ahorrar esa cantidad si ni siquiera la tienen? Y si la tienen, son los que luego ves que empiezan a comprar cosas como que los tenis y la chamarra y el reloj y aquello y empiezan a gastar en cosas que no tienen sentido. Entonces, cuando hablo de la cultura de la vejez, que también es parte de la cultura de la muerte, es que nos demos cuenta si realmente tenemos un buen seguro, si no está cubriendo de esto, si no está cubriendo de aquello. Muchas veces esas cosas no se nos ocurren hasta que lo vemos en alguien que queremos, hasta que nos pasa, aunque a lo mejor alguien desafortunadamente se enferma de un cáncer, por ejemplo, y se da cuenta que no ha estado nunca asegurado, que no tiene como la solvencia para hacerlo, es cuando nos quedamos pensando, ¿y si me pasa a mí? Porque luego resulta que los genes y esto, ¿no? Es cuando reaccionas y dices, creo que esto era lo importante hace 20, 30 años y no realmente que comprarme el carro o casarme o viajar de esta forma o tener esto, ¿no? Sino esa cultura realmente de la vejez y de la muerte, somos hipócritas, Jesús Manuel, como mexicanos, porque no la tenemos. No la tenemos desde el hecho que la gente se compra la Coca-Cola, toma la cantidad de alcohol que toma, desde el hecho que fuma, desde el hecho que no tiene una alimentación saludable y come la cantidad de porquerías que venden en la tiendita que está por todos lados, que está llena de etiquetas de esto tiene sodio, esto tiene azúcares, esto tiene edulcorantes, pero la sigue consumiendo porque nos damos cuenta y vivimos como en el disfrute de la hora. Y eso es muy triste, Jesús Manuel, porque ¿quiénes pagan las facturas de los abuelitos enfermos? De aquellos que les tuvieron que apuntar una pierna por la diabetes, de ellos que tienen que usar una diálisis, de esto que tienen. ¿Quién, Jesús Manuel? Los hijos y en algún momento los nietos, según la edad de cada uno, ¿no? Entonces, realmente O sea, podríamos, cualquiera es de un los círculo mexicanos que no vicioso, quieres tenemos eso, decir. Es un círculo vicioso. ese es el punto. O sea, los abuelitos le hacen pagar la factura emocional, física y de todo lo demás a las nuevas generaciones. Esas nuevas generaciones, si no reaccionan y les parece normal que la abuelita, el abuelito siempre esté en la casa y enfermo, que se le haga cargo de todo, lo van a repetir ellos. Y se hace un círculo. Y no solamente se hace un círculo, sino también, como no los enseñaron a llevar un orden financiero en su vida, entonces eso se repite. Y morimos como podemos, Jesús Manuel, donde nos agarre, de la enfermedad que nos agarró. Y no importa entonces que tú le pongas la calaverita con el nombre de el bisabuelito, pero la verdad es que ese bisabuelito pudo haber tenido una mejor vida, pudo haber vivido hasta los 90 años, si se hubiera puesto a pensar en hacer ejercicio, en ahorrar, en tener una cultura realmente de cuidado, de autocuidado de la vida, para poder envejecer con calidad y poder decir, ¿sabes qué? Así es como debiste haberlo hecho y por eso viviste 90 años y no que te dio, qué sé yo, un coma diabético a los 55 O sea, por haber bajo esa comido todo el óptica, tiempo pan y Coca-Cola. con estos argumentos, lo que podrías afirmar o podríamos especular en afirmar es que los mexicanos andamos buscando morirnos. No, que los No, mexicanos cuánto trabajo desafortunadamente, costó? Perdón, ¿cuánto trabajo costó que aprendiéramos a cruzar por las esquinas en las ciudades, a ponernos el cinturón de seguridad? ¿Cómo es posible que a estas alturas, cuando todo el mundo sabe que la comida chatarra hace mucho daño a los niños, que hay problemas de obesidad infantil tremendos, y ujú, seguimos dejando que los niños coman porquerías? O ujú, sea, ¿es una tendencia a burlarnos de la muerte en vida o andamos buscando morirnos? es una falta de la cultura del autocuidado y solamente algunas generaciones lo aprenden. Por ejemplo, yo he visto los que tienen ahora menos de 20 años, que tienen entre 15 y 20 años. Yo los he visto como más enfocados en el deporte. No sé si por vanidad de que dicen quiero tener el músculo aquí o lo otro. Muchos creo que por salud, porque les relaja, porque les gusta el deporte, porque les hace sentir bien y lo toman como de verdad un pasatiempo que es de cuidado, ¿no? O sea, tienen una salud, aparte de eso comen bien, duermen bien, hacen ejercicio. A ellos los he visto como tener más conciencia del cuidado de su cuerpo. Y a ellos también los he visto, por ejemplo, hay una generación que hoy va a los tianguis, que hoy va a comprar ropa de segunda mano,
cuando a mi generación, por ejemplo, se le enseñó que lo bueno era que compraras con la tarjeta de la tienda nueva y que no sé qué, y que te daban puntos y de ahí ibas, ¿no? Con tu bolsita de la tienda rosa porque pues te hacía sentir muy bien, ¿no? Te daba un La tinta estatus. rosa es la de Liverpool. ¿Cuál te Sí, refieres? que no sé si se puede decir. Y ellos van y compran en los tianguis, compran por internet, en Facebook, compran por Facebook estas cosas de segunda mano y esa generación la he visto un poco más consciente y son las que consumen menos Netflix, menos redes sociales y en general están como más informadas y tienen un poco más de cultura. Por ahí dicen que la esperanza es esa generación, ¿no? Porque realmente es la que tiene conciencia de todo lo que se está haciendo. Son los que se vuelven veganos, son los que en algún momento te digo compran de segunda mano, son los que dicen no uso la bici porque el carro pues genera mucha contaminación y demás, ¿no? Entonces, esa probablemente pueda ser como, cuando sean los abuelitos, puede ser que tengan valores que realmente le enseñen a sus hijos y el mundo pueda como que irse recomponiendo, ¿no? En cuestión de la contaminación y el uso de recursos y el autocuidado, ¿no? Sobre esto de Pero sí, prepararse para la muerte, cuando hay personas que tienen enfermedades ya terminales, ya están en lo sí. último, y de repente se someten a tratamientos de psicólogos y de tanatólogos y todas estas cosas, pero hay quien reflexiona de tal manera que empieza a transmitir sus experiencias de vida a otros, invitándolos a cambiar su vida, ¿no? Ujú. Sí, son los que luego se vuelven estos coaches, estos oradores, o estos influencers, o simplemente venden libros. Claro, porque precisamente desean que nadie más le pase, ¿no? O sea, cuentan su historia para que el otro prevenga, porque realmente esta cultura de la prevención, que a lo mejor era lo que quería decir hace rato, de la prevención y del envejecimiento y el autocuidado, no la tenemos, eso son. Pero sin embargo, nos sentimos muy buenazos porque nos aventamos calaveritas desde la primaria, ¿no? Al amigo, al profesor, porque pusimos la ofrenda, porque ganamos el primer lugar, porque no sabemos que lleva agüita, sal y la mirra o todo el incienso y estas cosas, ¿no? Entonces, no es eso solamente la muerte. Qué bueno que lo hacemos, qué bonito que lo hacemos en México, o sea, es de verdad envidiable lo que hacemos, pero no solo eso es tener una cultura de la muerte, no solo eso es comprender lo que la muerte de un mexicano es. Si miramos las cifras, yo estoy casi segura que la gran mayoría de las muertes de los mexicanos son por diabetes, por ataques cardíacos, que ese es uno ya en los jóvenes, dice que la gran mayoría de los jóvenes están muriendo por ataques cardíacos, jóvenes, estoy hablando mejor de gente de 40 y algo, 50 y Y algo, menos, y menos. este, y menos, por ejemplo, hay una generación ahora que también está consumiendo mucho estas bebidas energéticas con taurina, con cafeína, y con estas cosas que realmente los está llevando a tener infartos y a tener problemas muy fuertes de salud, ¿no? Y algunos acaban en la muerte. Entonces, cuando nosotros lo vemos así, es cuando te das cuenta que es de este tipo de muerte, de cómo mueren los mexicanos, por qué mueren los mexicanos, a qué edad mueren los mexicanos y a quiénes les afecta la muerte de esos mexicanos, de lo que deberíamos estar hablando. No está mal que lo celebremos, adoro nuestras tradiciones, pero eso por sí solo no nos da la cultura de precisamente que el mexicano pueda morir bien. Yo creo que el mexicano que nació entre los 20 y los 50 tenía, te digo, una mejor salud, una mejor calidad de vida, y es la que está en algún momento todavía a lo mejor sosteniendo de una u otra forma, ¿no? La familia, la economía, o prestando todavía servicios, pero los que nacimos, de verdad, yo creo que de los 80 para allá, en los 90 todavía, que tienen ellos más químicos en el cuerpo, más televisión en la cabeza, los del 2000, ¿no? Que también te digo, tienen ya el Internet integrado. Cada generación debería de aprender cómo es, según el momento en que nació, cómo es y qué son los factores que le pueden llevar a su muerte y si puede prevenirlos. Eso sería muy interesante, porque realmente esas pláticas, ¿quién las va a querer tener cuando tienes 20 años, cuando tienes 15, cuando tienes 30? Estás como demasiado preocupado por la vida y por otras cosas como para decir cómo me voy a morir. A lo mejor a partir de los 50 uno lo empieza como que a pensar, pero depende, ¿no? Entonces, realmente de eso deberíamos hablar cuando hablamos de muerte. Ujú. Oye, ¿y qué hay de la gente que
decide morir, que lo Ay, sí. desconecten, la eutanasia o en Suiza ahora está el tema de la cápsula, esta no sé cómo se llama, que te Este, metes ahí, ¿qué pasa, qué reflexión pasará por la mente de esas personas que por decisión propia dicen, yo ya me quiero morir? Normalmente es para personas con una enfermedad terminal desahuciada, para personas que tienen pues, realmente ya su calidad de vida completamente desgastada, que tienen que vivir soportando dolores, que a lo mejor pasan la mayor tiempo sedados o completamente inmovilizados y ya no tienen una calidad de vida. Creo que en esa parte estamos todos de acuerdo y decimos, bueno, si tiene, realmente todo el tiempo tiene morfina, si todo el tiempo está tan dopado, si solamente se la pasa postrado, está enllagado, sufre, no habla con nadie, no escucha o no ve, pues entendemos que eso ya es como una crueldad, ¿no? Porque la persona ya no es capaz de disfrutar nada de la vida. Pero también hay personas sanas que están recurriendo a ellos, personas jóvenes, personas que tienen problemas de la salud mental. A lo mejor lo entendemos cuando la salud física está muy desgastada, pero hay personas que también han vivido cosas demasiado traumáticas, han tenido problemas o tienen a lo mejor un trastorno con el que han tratado de seguir adelante a pesar de años y en algo, o de terapias y de años de soluciones, pero en algún momento no pueden. Y creo que ahora ese es el tema. Las personas que tienen, por ejemplo, esquizofrenia, psicosis, alucinaciones, depresiones tan profundas que les ha llevado en el momento al alcoholismo, la drogadicción, tienen que vivir con las secuelas. Y creo que ahora ese es el tema. Si esas personas que no pueden seguir la vida porque su salud mental no se las permite, si tienen, deberían, podrían decidir sobre su muerte ya que no pueden tampoco, o sea, poder disfrutar de la vida, aunque su cuerpo funcione, aunque coman, aunque duerman, pero realmente no están allí presentes como lo que conocemos vida, ¿no? Entonces, en ese punto yo creo que es cuando estamos llegando a decir, si la salud física y la salud mental no están allí, entonces tal vez deberíamos de permitir que la persona, por decisión propia, por convicción, después de a lo mejor una serie de procesos, pues decida morir, ¿no? A mí me parece como ético, aunque, claro, lo religioso dices, ves que no puedes decidir sobre tu muerte, solamente Dios, y tú quién eres para decidir de Ajá, o algo que sea, ni te el ámbito diste. religioso, ¿qué tanto peso tiene en estos asuntos de hablar de la vida y de la muerte? Se supone que nacemos para vivir, entonces como que el andar buscando métodos para morir, Ujú. como no comer sano, como no cuidarte tú mismo de tus hábitos, de fumar, de beber en exceso, cosas de ese tipo, ¿no? Que sabemos que en el fondo nos hacen daño, pero seguimos haciéndolas. Hay una concupiscencia a hacer cosas que van en contra de nosotros mismos. O sea, el siglo pasado Freud lo definió como el instinto de muerte, el thanatos. Ah, claro, sí. El instinto, decía, ¿no? Que realmente el instinto de muerte y el instinto de vida, que es el eros, ¿no? Es como que pelean todo el tiempo. Son como el diablito y el angelito que tenemos en las caricaturas ahí en los hombros. Y decía que todos tenemos un poco de esa energía psíquica que nos lleva a querer morir. Hoy lo veo también como un poco una disociación. Las personas que han tenido como infancias muy traumáticas, abandonos o cosas que han pasado por un momento muy duro, normalmente se disocian de su cuerpo, Jesús Manuel. Y entonces son capaces de comer porque están tristes, pero sin darse cuenta que al comer lo que están comiendo realmente los lleva a engordar, a tener problemas de salud. Y como no pueden con esa tristeza y están disociados de su cuerpo, entonces fuman, toman, comen en exceso, tienen relaciones peligrosas, o sea, riesgosas, eso me refiero, están tan desconectados de su cuerpo que llevan a su cuerpo a enfermar. Entonces, al llevarlo a enfermar, te das cuenta que no están conscientes de que tienen y de que son un cuerpo y que con ese cuerpo tienen que seguir toda su vida. Entonces es como que se van asesinando poquito a poquito, ¿no? Ajá, ajá. O sea, es como, no nada más un Como un autosabotaje, suicidio lento. no solamente es una lesión, sino a veces parece de verdad un suicidio progresivo, ¿no? Van de cierto nivel a más, porque dices, ¿cómo es posible que una persona que comía de esta forma, que vivía de esta forma, que sabía que estaba bajo estas condiciones, a pesar de enfermar, dejó de tomar el medicamento, dejó de checarse, en algún momento entiendes que la persona tenía ganas de morir, porque no es posible que quisiera seguir viviendo así, ¿no? Pesando 160 kilos y
a lo mejor con todas las complicaciones que tenía, o fumando 3 cajetillas diarias, o drogándose, o pasando por estas cosas, ¿no? Entonces, sí existe ese instinto, sí está en nosotros. Yo lo veo como que estamos completamente disociados del cuerpo. Entonces, para poder curar esa parte, no nada más hay que reconectar el cuerpo, sino también hay que enfrentar el trauma. Hay que enfrentar ese trauma que le pasó al cuerpo, ¿no? Ese abandono, ese abuso, en ese momento esa negligencia, que la negligencia también es un tipo de abuso, ¿no? Si fuiste un bebé que pasó hambre, que eso marca la gran mayoría de los mexicanos durante su infancia, Jesús Manuel, el hambre, el abandono y el frío son cosas que también pueden llevar a esta disociación. ¿Cuántos chamequitos no vemos de repente por ahí en los altos que están fumando cosas, que huelen cosas? Porque les quita el hambre, porque les quita el frío, porque les lleva a disociarse de su cuerpo, porque lo que no quieren es sentir ese dolor. Entonces, cuando vas por esas partes, te das cuenta que hay un por qué lo hacen y por qué necesitan disociarse de esa forma de su cuerpo. Y claro que para regresar al camino por donde debían venir, deben de tener todas esas sensaciones y todas esas experiencias que son traumáticas, que son dolorosas. ¿Y quién quiere en algún momento acompañar? O sea, hoy sí hay muchos expertos sobre trauma, ¿no? Pero si lo vemos un poco atrás, ¿quién quería acompañar a esas personas cuando eran las rechazadas? Hoy hay menos estigma sobre las adicciones o sobre algún problema mental, pero eso es reciente, Jesús Manuel. Por mucho tiempo a las personas que tenían algún tipo de adicción o que tenían estas conductas, las rechazaban y las tiraban de locos y acababan ahí como loquitos en las calles, ¿no? Entonces, hoy creo que sí es un tema muy importante y cualquier persona que esté haciendo esos pequeños asesinatos o ese suicidio progresivo, es importante que se ponga a pensar por qué como, por qué fumo lo que fumo, por qué hago lo que hago y también, bueno, el alcohol, pero también es porque tenemos esta cultura de, bueno, pues vamos a emborracharnos, no, pues vamos a comer este helado así con un montón de químicos y calorías y azúcar y demás porque me hace feliz, ¿no? Hoy también la mercadotecnia te vende, yo creo que como nunca antes, todas esas soluciones para las personas que se encuentran pues disociadas de su cuerpo y que buscan no sentir o no pensar y disfrutar de algo de la vida, ¿no? Esa frase de hace muchos años que todavía por ahí se podría oír, cuando te mueres lo único que te llevas es lo comido, lo bebido, lo bailado, lo Ujú, viajado, ¿no? ujú. Es cierto esto. Sí, porque se O dice sea, que cuando el vivir el ujú. hoy, el aquí y ahora. Sí, vivirlo con el cuerpo presente, vivir sabiendo que somos la mente, somos el espíritu, somos el cuerpo y también somos ese ser social. Yo creo que toda esa parte biopsicosocial, pero también lo que implica lo espiritual, es lo que te hace realmente estar presente aquí y ahora, porque si no es muy difícil, ¿no? Darte cuenta de las sensaciones de tu cuerpo, qué estamos sintiendo tú y yo en ese momento, qué sé yo, a lo mejor a mí me da sed, a lo mejor tu café, aún tienes el sabor del café, en fin, conectar con el cuerpo, conectar con la mente, esto es lo que hace el mindfulness, que es estas meditaciones conscientes, presentes, eso también implica y ayuda mucho a la salud y a reparar en algún momento. Está el yoga, ay, terapéutico, pero tiene un nombre especial. Hay un yoga que son posiciones, que son cosas que te ayudan cuando tú has estado bajo situaciones de estrés o bajo situaciones traumáticas, ayuda a liberar esa tensión y esa emoción que siente el cuerpo, ¿no? Hay un libro muy interesante para quien le llame la atención este tema, a mí me encanta, que se llama El cuerpo lleva la cuenta. Entonces, en el cuerpo lleva la cuenta, comienza como el trauma, toca el cuerpo y como en algún momento trastorna todo y cómo eso se repite en el cuerpo y se manifiesta en el cuerpo, por más que uno quiera trabajarlo en la mente, ¿no? El autor es un nombre muy raro porque es una persona, me parece que sueca, noruega, Van der Kolk, algo así se llama, pero es muy interesante ese libro y realmente te muestra que todas nuestras memorias, tanto buenas como traumáticas, se almacenan en el cuerpo. Por eso necesitamos disociarnos del cuerpo para no pensar en esto y no sentir estas cosas que nos afectan, ¿no? Y hace algunos programas comentaste algo sobre las cicatrices de la vida, ¿no? Las cicatrices, Ujú, no las de una intervención quirúrgica o que te caíste y te raspaste, sino las ujú. cicatrices
que vas acumulando a lo largo de la vida. Este sería como el currículum para llegar a la muerte, la ruta. Para muchas personas sí, Jesús Manuel. Su vida empieza en abandono y termina en abandono. Sí. Empieza en desamor y acaba en desamor. O sea, ahí es donde entra el sentido de la vida, que alguna vez también comentaste. Comentamos, sí. Yo creo que sí, porque obviamente para las personas que no tienen un sentido de la vida, seguir adelante cuesta más trabajo. Y yo soy de la idea de que la vida no tiene un sentido a menos que tú le des uno. Y sobre eso es que como que se permite construir algo en vez de ponerte a ver dónde lo encuentras, ¿no? Es como más fácil decir, va a tener el que yo le quiera dar y este es el que yo le doy, ¿no? Pero sí, Está así bueno, es. pues ya le dimos una repasada a la muerte. A la muerte, a la muerte, a la muerte chiquita y a todas, ¿no? Ah, Pero no, esa es otra cosa, ese es otro tema. El de la sí, muerte sí, chiquita es otro tema. El día que quieras hablamos de ese. Nomás tendremos que pasar el programa por ponerle clasificación ocasión tal, ¿no? Sí, ¿no? tal, ¿no? Sí. Sí, sí, no digo, tampoco está tan tabú hoy, que también eso es muy bueno, ¿no? La gente también lo ve como una parte saludable de su vida, ¿no? Incluso Claro, aspira hacia él. Al menos a las mujeres se nos permite más y ya no se nos recrimina, ¿no? Por eso. Ya no se nos mutila incluso para que eso no pase, ¿no? Sí, sí, es cierto, es cierto. así es, Jesús Bueno, Manuel. Pues muchas gracias. pues no sé si alguna otra cosa quieras decir o ahí No, la nada, dejamos. que agradezco que no hayas puesto de fondo de pantalla una jaldra o algo así como muy tradicional, como me Se me haces con el chile en olvidó. nogada. Se me olvidó, pero para la próxima te pongo lo que pusimos en la ofrenda, la Ahí levantada de lo la pones. ofrenda, que es una tradición muy mexicana, ¿no? Que pones Claro. todos los alimentos que le gustaban al muertito o a los Ujú. muertitos, y después de que pasan las fechas de fieles difuntos, y eso, entonces ya levantas la ofrenda y a comer y a regalar y demás a la comida que se ha hecho para eso. Y lo más increíble es que se le va el sabor, ¿eh? Se Yo levanta. es algo que sigo sin explicarme. Sí, sí, Es que se así llevaron es, los muertitos, ya se llevaron el el sabor, sabor. así es. Bueno, Gracias, Jesús Manuel. muchas gracias, que te vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana, primero Dios. Gracias. Así será. Buen día. Gracias. Don Miguel Quiñones Vila, Don Jesús Manuel, sobreviviente de 11 meses de así es. cautiverio, de refugio, Prisión preventiva. prisión preventiva. Me da mucho gusto verte, te veo como 100 gramos más delgado, lo cual sí es un avance. eh, y se notan en la papada, me ha bajado Acá se te nota como en esta parte. 150, sí. Se me está colgando el pellejo. No son Sí, otra cosa, ¿eh? Es el sí. pellejo colgado. Sí, Aunque de sí, veras, te ves más delgado, aunque no lo creas, te ves más delgado. será de... Agradezco tu buena intención de No, animarme, bueno, pero pues mi madre, es un comentario respetuoso, es un comentario, respetuosamente yo a ti te veo más cachetón. Quiere Sí, decir que sí, fíjate que los sí, madrices, sí, los madrices te cayeron bien. sí, 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 sí. Hoy sí, No sé. normalmente no subo, normalmente me mantengo, pero ahora sí debo confesar que creo que subí de peso. Pues te ves bien, no hay problema. Los pantalones Es más, todavía están bien, no tengo tanto problema con eso, pero pues, sí, mientras el cinturón y los pantalones den, lo demás es lo de no, menos. pero en la cara es donde se me nota, sí, pero pues, ¿qué le vamos a hacer a un rosal que se deshoja hoja por No, hoja? y hoja por hoja y pétalo por pétalo. Además, para el que no entienda eso, pues No es podíamos dar solamente una malo clase. que se caigan las hojas. Sí. Yo pensé que estabas con Ciro en Madrid y te ibas a instalar allá. Fíjate que hay una tendencia de mucha gente a irse a vivir a Madrid. Es asombroso el número de gente que ya escuchas en los restaurantes, en los cafés,
que habla mexicano, vamos a decirlo de esa forma, que Sí, habla venezolano, sí, que habla con el acento ecuatoriano, sudamericano, ¿sí? O sea, argentino, es un asunto argentino. Bueno, argentino ya desde hace tiempo, pero sí es interesante, sobre todo, ves que una de las, de las razones por las que España creció tanto turísticamente fue el tema de la atención, el servicio de restaurantes, de bares, esta cuestión del tapeo, ¿no? Que es un asunto muy propio de ellos, que incluso está considerado patrimonio. El servicio de los camareros. El camarero español trabajaba es muchas horas, se esforzaba mucho. Llegabas a un sitio y el señor que te atendió hace 20 años seguía ahí, el señor, y se jubilaba ahí. Y esto ya cambió totalmente. Bueno, entonces ahora el servicio también, no solamente se están yendo los ricos, también se están yendo gente a trabajar en el hombre, servicio de restaurantes, hoteles, taxis. Como ya no necesitas conocer las ciudades, porque ahora tienes el Waze y una así cantidad es. de aplicaciones que hay para los taxistas que pues, tú le escribes dónde y te guía por dónde te vas, man. Y no son las únicas razones. La razón por la cual Latinoamérica, empezando por Cuba, México y todos los países del centro y Sudamérica, hasta llegar a Argentina, ten en cuenta que la emigración española desde finales de 1800 fue muy grande. Y durante el siglo XX también hubo bastantes olas de migración, sobre todo asturianos, gallegos, andaluces y catalanes. Entonces, hay mucho descendiente. Con las leyes españolas de que cualquier, hasta nieto, puede reclamar la nacionalidad española, y eso además le permite a este que reclama el poder viajar dentro de la comunidad europea sin ningún tipo de impedimento y trabajar, que esa es otra cosa importante, puede trabajar sin tener que esperarse como cualquier extranjero, si quiere trabajo que sea reconocido, a estar dado de alta y esperar el tiempo prudente. Eso influyó muchísimo para que mucha gente reclamase la nacionalidad española y se cambiase a España. Que España además, si eres joven, te abre las puertas porque también era un país que se estaba quedando, un país de viejos. Sí, sí. Entonces, si se necesita gente que llegue a trabajar y que además coopere con la seguridad social. Para cooperar con la seguridad social, forzosamente tienes que ser español. Me refiero a tener el pasaporte o el DNI. O tener permiso para trabajar, ¿no? O permiso, pero el permiso tarda 2 años. ¿Me explico? Entonces, el que tenga la intención de ir, a caray, se le complica un poquito si tiene que estar esperando 2 años, sobre todo si no tienes capital. Esto ya ocurrió desde hace muchos años, hace 25, 30 años, con gente de Ecuador, de Perú, que migraron a España y tenían estos Y trabajos que tocaba mencionar. Cuba Y también, Cuba Cuba desde también. siempre, al que le Ahí fue permitían como que salir, de ida y vuelta, ¿no? sí, porque ahí al que le permitían salir, órale, vámonos. Ahora, venezolanos, no sé, debe de haber a Muchísimos. lo mejor Y esto, fíjate que cientos, genera un asunto que yo creo que tú el año pasado lo has de haber percibido, o hace dos, hace cuánto fuiste? hace 2 años, Hace dos diciembre. años, es el precio de de las rentas y de los predios y de los pisos Eso es una locura, es una locura. pero sobre todo en ciudades muy grandes como Barcelona y Madrid. Sí, Valencia también está pasando por Valencia por el también mismo tiene ese problema, problema. sí.
Pero ya si te vas al resto de las ciudades, como son, hombre, creo que la cuarta o quinta ciudad de España es Vigo y debe de tener cerca de 400,000 habitantes. O sea, no estás hablando de metrópolis como aquí en México, que cualquier pueblo ya tiene esa cantidad. O sea, la misma Puebla, cuando yo vine a Puebla en el 71, había un letrero enfrente de Volkswagen que decía, bienvenido a Puebla, 450,000 habitantes. Hablaba del municipio, por supuesto, Creo que ¿no? era un anuncio de los Rotarios, ¿no? Sí, y yo decía, yo venía de Caracas. Caracas en ese entonces tenía cerca de 2 millones. Pero por supuesto, dices, después del 85 esto se disparó. Y si hablas de Puebla como municipio, pues a lo mejor sigue teniendo 1,5 millones más o menos. Pero ya la metrópoli, todo lo que nos rodea, ya somos muchos Sí. millones. Oye, Y eso, sácame de una duda, porque yo este tema de la parte de cómo tener permiso para trabajar o sacar pasaporte, de repente oigo gente que dice, es que voy a hacer mis trámites para ver si me dan pasaporte español, y no lo hacen en el consulado, lo hacen, se van a Madrid y ahí buscan, creo que hay algunas gestorías o algunas cosas que se pueden tocar hay para poder hacer gestores, trámites. hay Pero gestores. yo escuché, déjame que te cuente, hace 3 o 4 años, como 4 años, iba yo en el vuelo donde regresaba José Luis Rodríguez Zapatero, el Ok. expresidente. Sí, sí, Había claro. venido a una reunión aquí a no sé qué rollos. Y entonces, pues, es imposible no reconocerlo, y además yo venía en un asiento y él venía en el asiento de atrás de mí. Entonces, lo saludas, aunque él no sabe ni quién eres, ni mucho menos, pero pues es así como que parte del show. Pero había una pareja que venían a un lado, en la fila de la del centro, y empezaron a platicar con él sobre este asunto de lo que te estoy preguntando, de cómo conseguir que les den pasaporte. Y entonces él decía que habían cambiado las normas, las reglas, que hubo Sí, una época en la que si eras descendiente hasta en tercer grado o sea, que tus abuelos hubieran nacido en España y que hubieran migrado, eras beneficiado, pero que las reglas ahora cambiaron. Y he sabido de varios casos de personas que han intentado hacer el trámite y lo que les dicen en las embajadas es, bueno, por lo menos en la de México, es si quieres que te den pasaporte español, tienes que conseguir una visa oro, que eso significa invertir 500,000 euros en alguna propiedad, en la bolsa, en acciones, en lo que sea, y entonces puedes conseguirlo. eso es una mentira. Eso es una mentira. Sí es verdad que allá cerca del 90, eh, todo esto surgió a raíz de que la izquierda estuvo en el poder con Felipe González, o sea, el PSOE, y empezaron a hacer lo de la memoria histórica y todo esto, la cantidad de gente que tuvo que salir refugiada de alguna forma de España, empezaron a exigir ciertos privilegios. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, y esto no fue solamente España, fue Francia y fue la misma Alemania. Mi familia tuvo que salir, ellos eran republicanos, primero se refugiaron en Cataluña y después tuvieron que irse cuando llegaron los nacionales, se fueron a Francia. En Francia los metieron en una especie de campo de refugiados y ahí estuvo de toda mi familia, eran como 11 hermanos, bueno, en ese momento en Francia yo creo que eran 7, 8, mi abuelo y mi abuela. este, en uno le tocó a mi tía Alicia, mi tío Ricardo y a mi papá. Ajá. Y hace unos 30, tal vez más, 35, 40 años, les llegó una carta de Francia
diciendo que tenían derecho a reclamar una indemnización contra Alemania, porque ellos tuvieron que salir de Francia, tenían que venir a lo mejor a México o a España, mi familia regresó a España, contra Alemania, porque los habían expulsado. Mi familia salió de estos campos de refugiados franceses cuando llegaron los alemanes durante la Segunda Guerra. Entonces, hubo todo un movimiento en Europa para reconocer a todos aquellos que habían tenido que salir de su tierra por cuestiones ideológicas, vamos a decirlo de alguna forma, y otras eran por miseria, porque la verdad, el norte de España estaba en la miseria, igual que el sur, igual que Andalucía. Se libraba un poquito el País Vasco y Cataluña, pero Cataluña quedó tan madreada después de la guerra que tardó en recuperarse, por eso le invirtieron tanto dinero. Entonces, no es verdad eso que dices. Sí es verdad que empezaron con los hijos de español. Después, con el tema de las mujeres, empezaron a agregar los hijos de española. O sea, no necesariamente los dos, A ver, pero con uno de los dos. digamos, todos tenemos algo en la sangre español. Sí, pero tienes que tener documentos. El primer documento que te exigen es pedir un acta literal de tu nacimiento. Y eso si habían hecho algún libro de familia o algo, por ejemplo, en mi caso, se solicitaba al consulado español en Venezuela, en Caracas. Sí, pero tus padres venían de España. Sí, mis papás los Entonces dos ahí, eran ahí no españoles. había tanto problema. Pero mira, por ejemplo, el Pero papá de mi mamá, espérate, mis hijos son nietos y mis hijos también son españoles. sí, pero mira, Se los dieron hace el muchos papá años. de mi mamá, vamos a ponerlo en ese terreno, o Era sea, tu abuelo. mi Sí, abuelo, por el lado de mi mamá, no se sabe dónde nació. En ese es un aquellas problema. épocas, estamos hablando de que si mi mamá nació en el 20 y algo, pues el papá llegó y no era la más grande. El papá y sus hermanos llegaron a principios del siglo pasado. Sí, Según ellos, o al finales del 19. o al finales del 19 o principios del 20. Y según ellos, que el otro día platiqué con una prima que tenía un poco más de relación con el último sobrino, o sea, el último tío de mi mamá, que murió de 90 y pico de años, el señor, y él contaba las historias de la familia y decían que su papá había llegado de Francia. Entonces yo decía, ¿qué tiene que ver el apellido? Pues, ¿cómo en Francia? No, 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 no. No, bueno, es que los barcos salían de Francia. Y algunos. Sí, bueno, vete a saber las condiciones en las que vivían, Sí. de qué barco fueron a tomar. Pero los antecedentes es que el abuelo, que se llamaba Manuel, igual que yo, había nacido en España. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Ese es parte del problema. Hay otro Ahí cómo problema. haces si cuando él nació, cuando él salió, no existía el libro de familia, Miguel. No, y ahorita tienes otro Ahora, problema a más mí no me grave. interesa en ningún momento tener pasaporte español, me vale madres a mí. Desde Soy luego, desde luego. antimonárquico y me vale madres la nacionalidad española, Es renuncio a esto, todo eso. eres republicano igual que yo. El asunto está en que muchos que son ya de generaciones posteriores, Ajá. vamos a decir, que, que, que quieren pedir la nacionalidad española, Por se alguna encuentran con cuestión otra relacionada dificultad. con el estudio o con irse del país donde hay tantos problemas o cosas de ese Cualquier tipo. cosa, cualquier excusa es buena. El asunto es que la primera dificultad que encuentran es que muchos registros públicos se quemaron durante la guerra. Claro, Ese es el primero. claro. Entonces, a la hora que tú solicitas documentación, pues te encuentras con que no hay nada, pero sí hay una alternativa. Y es, increíblemente, mandaba tanto Isabel como Fernando. En este caso, Isabel a lo mejor es el gobierno, pero Fernando era la iglesia acá. Entonces, monta tanto,
Isabel como Fernando. ¿Te acuerdas de esa frase Sí, que es sí, célebre? sí, sí, sí. Entonces, De los Reyes Católicos. exactamente, la iglesia sí tiene registros porque el acta bautismal te da el origen. Ah, pero ¿dónde vas a ir a preguntar eso? Pues eso se puede solicitar. Claro, hay que tratar de ubicar un poquito más en qué provincia puede estar esto registrado. Imagínate Porque las iglesias cuántos son lo Manuel que López habrá. Es una cosa de locura, porque además esa el es una segundo locura, apellido sí. yo no lo sé. El apellido materno de mi abuelo yo no lo sé. A lo mejor algún tío mío, pero pues ya murieron todos o creo que quedará uno por ahí. Sí, es un Sabrá el rollo. nombre, pero Yo sé que muchos de mi familia, por ejemplo, de la parte asturiana, cuando mi abuelo emigró a Argentina y regresó a España con dos hermanas y un hermano. ajá, El hermano lo mataron durante la guerra. No, con una hermana y un hermano. El hermano que era periodista y ajá. era escritor, a ese lo mataron durante la guerra. Le aplicaron la ley fuga en Llanes, para acabar pronto. Y mi abuelo, bueno, también participó, pero él tenía un poquito más de idea de construcción y estuvo sacando piedras de río, le daban su gente para reparar las vías férreas. Pero los que se quedaron en Argentina, todos eran cuatro mujeres y otro hombre, Marcial. Ese sí quedó, sí solicitaron, sus hijos solicitaron documentación como españoles. ¿Por qué? Porque la situación, cuando los generales en Argentina también estaba de la rechinflada. Entonces, por cuestión de seguridad. Sí, ese es el tema principal. La gente migra por necesidad, Sí, por no, nadie lo seguridad, hace por gusto. por Por tener gusto. trabajo, por tener una mejor calidad de vida, ¿no? Por eso migra la gente en Así todo el es. mundo. Históricamente, las migraciones, pues es gracias a lo que se ha poblado la tierra. Pues sí, yo te puedo decir en la Caracas de mis años, el 80, bueno, en un edificio en el que yo vivía, tenía 5 pisos, 3 departamentos por piso, había una sola familia, vamos a decir, que con antecedentes de Venezuela. O sea, es decir, que su abuelo y su papá eran venezolanos. ¿Sí? Los demás, todos éramos, o como mis papás y yo, que yo era criollo en ese momento, nos decían criollos a los que vivíamos en ese edificio, porque todos éramos hijos de extranjeros. ¿Quiénes eran los extranjeros? Pues había portugueses, había italianos, había un inglés y el resto éramos españoles. Entonces, donde hay tanta población que emigró a la Venezuela, que en los años 50 del siglo pasado era jauja, porque era el paraíso, había mucho dinero, era un país muy poco poblado, o sea, tienes que ubicar bien lo que es Venezuela. Venezuela es un país que tiene la mitad del territorio mexicano, o sea, es decir, casi 1 millón de kilómetros cuadrados. Y tenía en ese entonces, yo te hablo de cuando yo vine para México en el 71, 22 millones de habitantes. ¿Sí? Sí. Entonces, empresas como petróleo, tenía casi todo era importado también, no había una gran cantidad de industria, pero sí había mucho dinero. Tenías petróleo, hierro, oro, plata, ganadería, campo, porque tienes todos los micro, ¿cómo les llaman? El entorno, todos los microclimas, o sea, el pie, las faldas de la cordillera de los Andes, los llanos venezolanos, la costa, que es bastante grande, turismo, porque aquí Caracas era una ciudad muy moderna, con grandes vías de comunicación, rodeada de cinturones de miseria muy gruesos, muy gruesos. Y después estaba, por ejemplo, islas como la isla Margarita, que era el Cancún de Venezuela, donde habían llegado, pues, isleños, todos los de Palma de los Canarios,
casi el 80% de la población de Margarita eran hijos o descendientes o canarios de origen. Entonces, esta mezcolanza es lo que hacía que Venezuela fuese un país, la verdad, muy atractivo. Hoy en día, con todas estas broncas y con casi los 8 millones de venezolanos que salieron de Venezuela, pues ¿a dónde van a ir? Pues a donde de alguna forma se les pueda facilitar el tema. Y uno de ellos, encontrándose con un país de origen como España, otros habrán elegido Italia o Portugal, porque también pasaron por lo mismo, se les abren las puertas porque requieren de jóvenes, pues la verdad es que no hay mucho que pensar. Pero sales, ¿por qué? Porque en Venezuela hay una dictadura disfrazada de democracia que les está matando de hambre, ¿sí? O sea, hablamos y hablamos y hablamos, pero no queremos tapar el sol con un dedo. O sea, tú no puedes esperar que los venezolanos estén contentos. No se puede. Cuando tú ves la situación como está, o si me hablas de Cuba, y no estoy hablando de ideologías, pero No, 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 no. si me hablas de Cuba y llevan el 70%, el 60% no tiene luz, pues ¿qué carajo pasa? Porque la luz no solamente te quita la luz, te quita la luz, te quita el teléfono, te quita el internet, te quita una serie de cosas que tú necesitas para la vida diaria y para la comunicación normal, Claro, porque así ha cambiado el mundo. claro. Cuando yo era chico, pues era el correo, pero el correo yo para tener noticia de mis papás pasaban mes y medio o 2 meses, y eso que era vía aérea. Imagínate si fuese que también existía la vía marítima. Entonces pagabas un poco más para que fuese aéreo. Yo que colecciono timbres, en esa época, los 60, sí había la diferencia de las dos cosas. Y yo es cuando empezaba a coleccionar porque eran las cartas que mandaban mis papás. Claro, claro, y ahí ibas guardando los timbres y todo eso, sí. Exactamente, Bien. así empecé. Bueno, pues esto también ha traído como consecuencia que antes había 3, 4 restaurantes mexicanos en Madrid, alguno muy No, bueno, otros ahorita yo, pésimos. Ahora es impresionante la cantidad de taquerías, de birrerías, de muchos establecimientos con cocina mexicana que no es precisamente mexicana, sino Tex-Mex, ya sabes cómo funciona eso, sí, sí, ¿sí? algunos sí, porque Pero mis hijos que viven, hay una mis hijos que, cantidad, hay una cantidad que no tienes idea, Miguel. Y mis hijos que la viven en otra, Vigo espérame, me espérame, dicen espérame, eso, que hay espérame. algunos que son buenos. Espérame. La otra, restaurantes venezolanos. Put, eso a Venezolanos. paso. Sí, o ¿Sí? sea, y tú dices, oye, yo ir a Madrid de México a comer comida venezolana, sinceramente no. Asiática sí, pero venezolana no. Ah, pero es que hay muchísimo venezolano viviendo en Madrid. Muchísimo, Entonces muchísimo. buscan su comida. Tienen una Unas razón de arepas, ser. unos moros con cristianos y el plátano frito, porque el plátano frito es el plátano macho de acá, pero en Venezuela ese es el plátano, porque el plátano que conocemos aquí en Venezuela es el cambur, o sea, o los plátanos canarios, como se conocen en España, ¿sí? Entonces, Ujú. pues así es, y cada quien busca lo que le pega cerca. A mis hijos que viven en Vigo, pues a ver, también se les antoja echarse unos tacos. Me dicen, hay pocos lugares, pero hay uno o dos que son muy buenos. Sí, sí, sí. Por ahí tengo otra cosa. Me acuerdo que alguna vez hablando con Santiago, el de San Marcos, hace años, me decía que donde más mercado tenían era en Cataluña, para mandar, ¿te acuerdas unas rajas rojas que tenían en Sí, frascos? hombre, desayunabas en el Liaveni, allá Era en un manjar, Madrid, y el atractivo era para los mexicanos que en el buffet de desayuno había un platón con rajas de San Marcos, que eran y eran parientes de buenísimas, de buenísimas, los unas dueños del rajas Liaveni, rojas ¿no? que a mí me encantaban.
y tortillas, Y tortillas. y tortillas. O sea, dicen, es un mercado impresionante. Y te hablo de Barcelona, no te estoy hablando de Madrid. En Barcelona llegaron muchísimo. Sí. Sí. Entonces, Es curioso, pero se van adaptando todas no, las y mira, cuestiones de gastronomía, de muchas pero cosas. no es algo actual, Jesús Manuel. Yo recuerdo, y recuerdo así como si lo estuviese viendo, mi abuelo, yo lo acompañaba, mi abuelo el gallego, que hablaba poco en castellano, ¿sí? Y me llevaba al cine. Y en ese cine, ¿sabes qué películas íbamos a ver? Él tenía dos ídolos que le encantaban, no sé por qué, pero le encantaban. Uno era Jorge Negrete y el otro era Cantinflas. Y hoy, que hoy veo una película de Cantinflas, me pregunto qué coño entendía mi abuelo de lo que decía Cantinflas. Bueno, no Porque sé es si viste un imposible. video que subí de una ventana de la Embajada Mexicana en Madrid, donde ponen un altar, ponen una ofrenda. Así, sí, 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 lo Y en vi. la El autor. ofrenda está Rocío Dúrcal, Chespirito, Chespirito, Cantinflas, Cantinflas, por supuesto. Porque sí, Cantinflas, desde los 60 era ídolo en sí, España. Mi abuelo, te digo, mi abuelo, había una película de Cantinflas, me llevaba al cine. Yo, por supuesto, tampoco entendía ni madre, ¿no? Y Jorge Negrete, las rancheras de Jorge Negrete, o no tan rancheras, porque tenía otras que no eran así tan rancheras. Pero la verdad, pues de Jorge Negrete lo entiendo, le gustaba cómo cantaba y lo que sea, pero de Cantinflas, si tú que llevas acá 50 años, a duras penas a veces le entiendes, dices, ¿qué coño entendía mi abuelo? Que del gallego le sacabas poco, cabrón. Entonces, sí. así es. De Rocío Dúrcal yo lo entiendo porque es la que mejor cantaba las canciones de Juan Gabriel, cabrón. O sea, son cosas que sí, al pan pan y al vino vino. No, bueno, Rocío Dúrcal además vivió en México, tiene Sí, 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 familia aquí en México. Bueno, de hecho hay una prima, no sé si es hermana o prima segunda, que vive aquí en Puebla. Yo la conozco. O sea, sí tenía relación con México, como tuvo en su momento Enrique Guzmán, que venía de Venezuela, claro, sí. tenía Que para relación Venezuela era venezolano, ¿eh? Con los Guzmán, Y aquí la había otro esposa de don venezolano, Abelardo Sánchez era Guzmán y era parienta de Enrique Guzmán. y había en México, había otro que también era venezolano, que es el que se casó con Angélica Vale. Al Claro, papá de claro, Angélica Vale. por supuesto, sí, Sí. sí. Él- y él era hijo No, de pero alguien se casó importante, con Angélica María y él era Vale. el papá de Angélica Vale, sí. Sí, Y él era hijo de venezolano, alguien muy importante dentro de Venevisión, que era la cadena de televisión más importante de Venezuela. Haz de cuenta el Televisa de Venezuela. así es. Pero bueno, Sí, sí, ya buenas tenemos historias. nuestra sección de la prensa del corazón. Ya llegó. Otra madre, yo pensé que ya te habías olvidado de eso. Te acepto. No quedamos en que no somos monárquicos, cabrón. Oye, pero cuéntame, ¿quiénes se han muerto? Cuéntame, cuéntame Mejor, como de esos decía alguno, datos. mejor te platico quiénes no se han muerto, Hijo, man. De repente, porque cada día, hace muchos años muchos años, me iba yo 3 semanas, una cosa así, me iba yo de vacaciones, ahí sí realmente iba yo de vacaciones, no iba yo a trabajar. Y y dejaba yo como encargado a un personaje que, si me presionas, a lo mejor te doy el nombre. no te voy a presionar, pero dímelo, no seas gacho. Eh, Y Nada más entonces, estamos tú y en yo. aquella época no había correo electrónico, no había ninguna de estas cosas de teléfono celular, estoy hablando de los 90.
o sea, estoy hablando de hace muchísimos años, no, Puedes decirlo, de porque al los fin y al cabo ochentas, de los ochentas, imagínate nada esto más, nada más lo vemos tú y yo. de Entonces, los no te ochentas, no, preocupes. aquí estás loco, hombre. Y entonces, a veces ahí hablaba yo por teléfono, por cobrar, por supuesto, ¿no? Y Rafael Cañedo se ponía como loco por lo que costaba la llamada, entonces ya no llamaba yo. Y regresando, lo primero que hacía yo era llamarle al fulano que había yo dejado como encargado en el programa, en aquella época, Ibarra Massari, en la HR. No, ese ya no hacía radio en aquella época. Ese fue antes. Y entonces le decía, oye, cuéntame cómo están las cosas. No, José Manuel, todo tranquilo, todo muy bien, no ha habido ningún problema. Oye, no hay broncas con el licenciado Cañedo, no llamó para corregir, para decir, para recomendar. No, nada, no, todo muy bien. Oye, ¿y quién se ha muerto? No, pues así, nadie, pues, o sea, conocidos, ¿no? Bueno, ya me iba yo a dormir y al día siguiente me presentaba yo en el programa y me enteraba yo, bueno, se murió don Blas Chumacero. O sea, en el transcurso del viaje se había sí, muerto Blas Chumacero y el responsable al que dejaba yo en el programa no se le hizo importante el asunto. Y entonces le digo, oye, mi hijo de pinche Javier, ay, perdón, ¿cómo es posible que no me hayas avisado que se murió don Blas? No, pues ya estaba muy grande. Así fue su respuesta, Omar. Fíjate, nada más hizo Miguel. era uno de los 5 lobitos, ¿no? No, ese era Fidel. Ese era, no, bueno, él era uno. Sí. Fidel y Blas eran de la misma No, camada. no, eran los nacionales. Don Blas nunca fue nacional. Pero bueno, el caso es que este, esto de preguntar, oye, ¿quién se murió? Es muy común. O quién nació, o quién se casó, o quién se divorció, o quién cayó a la cárcel. Pero bueno, es que ya no hay un Ferniza que te pueda tener informado a distancia, cabrón. Sí, Yo, ¿verdad? Era otro porque mundo, era man. increíble, cabrón. Era otro mundo, caray. Con Ferniza sí era otro rollo. Y ya, lo que pasa que como la prensa escrita también empezó a pasar de moda, porque hoy en día todos leemos periódicos, sí, pero por internet. Entonces, ya hay cosas que dejaron de tener la misma relevancia que tenían. A lo mejor alguna revista aparece por ahí mencionando 2, 3 eventos sociales, pero la verdad es que ya vale para pura madre, ya no conoces a... Es que en esa época también se conocía a todo el mundo. Y hoy en día, si sales de tu colonia, ya no conoces a nadie, cabrón. Bueno, muchas veces ni siquiera en tu colonia sabes quién llegó. Bueno, yo en la calle donde vivo, de repente dices, llora, ¿de dónde? Y yo que llevo 11 meses aislado, no te digo cuando salga qué va a pasar. Ya Pues sí, me, van a ya decir, oye, ¿y ese señor quién es? vive ¿Ya se aquí, coló algo aquí? vive acá. Y ya me enteré de que no hay nuevas rutas, que hay uno de la ruta que baja por la 11 Sur, se da vuelta en el circuito Juan Pablo o aquí en la 49, que es imposible, tiene que abrirse totalmente para regresar por la 11, o sea, darse vuelta en U. Y dices, bueno, ¿qué desmadre es este, cabrón? ¿Cómo es posible que autoricen esto? Pero así es. Yo ese chisme me lo sé por mi mujer, ¿eh? Que me preguntó y le dije, bueno, ¿cómo voy a saber yo si estoy 11 meses aquí acostadote? Pero en fin, ¿qué le hacemos? Oye, Ahora ¿y cómo tendremos que hablar viste, también, ¿eh? cómo has visto el escenario de los ministros, la renuncia, las liquidaciones, Mira, eso está más complicado que una merienda de negros, el cabrón. primer mes de gobierno? Yo, la verdad, tengo mis respetos para hacer un comentario porque no puedo creer que lo que esté pasando sea verdad. O sea, pero más que el primer mes de gobierno, el primer mes de las cámaras.
O sea, es posible que ocurra lo que está ocurriendo. O sea, ¿dónde está la ideología y dónde están los principios morales? Y después, ¿cómo se desdicen los que hace 2 años te decían una cosa, que todo era verde y ahora ya se puso colorado? Dices, ¿será posible que les haya dado daltonismo a todos? Porque hay cosas que son muy raras, cabrón. Muy, muy raras. Y lo de la cama, lo de la Suprema Corte, pues mira, era algo que se veía venir desde que el expresidente empezó a lanzar metralla contra todos y su, en aquel entonces, presidente de la Suprema, se quiso reelegir por 2 años y no se lo permitieron. Es una venganza como otra cualquiera. ¿Quién sabe si Pero será también ese el tema principal? Pero de que hay algo, por supuesto. de que hubo Pero algo, tú, eso tú sí, así en tu lecho de placer, en sí, el, en el confort que tienes ahí, sí, este, seguro. El pinche colchón es muy delgado, pero bueno, ya lo hormé. ¿cómo percibes lo que está pasando? Pues mira, hay dos puntos de vista y no sé dónde está el equilibrio. O sea, por un lado hablamos de que es el camino directo a una dictadura, y si analizas lo que ha pasado en otras ¿Te partes, parece que sí vamos a eso? pues me parece, porque hay que releer un poquito. Hemos estado hablando de Venezuela y lo que ocurrió en Bolivia y lo que ocurre en Cuba y lo que ocurre en El Salvador, y dices, bueno, si no va a ser, se parece mucho, pero cuando alguien hace cuacuá como pato, aletea como pato, es palmípedo, pues como que tiene algo que ver, ¿no? Yo, Pero ¿para fíjate qué que quieres, tú para qué ¿cuándo quieres llegaste a México, Miguel? ¿Eh? ¿Cuándo llegaste a México? En 1971. Mira, ya para 1971 nosotros ya habíamos vivido una auténtica dictadura, que se Sí, prolongó todavía un rato más. Cuando yo era chavo, soy más grande que tú en edad, tenía yo un tío que era general, retirado ya, jubilado. Y yo escuchaba las pláticas, mano, de lo que hablaba con mi abuelo y eso, y pues es que no podías hacer absolutamente. Las mujeres empezaron a votar en el 53. Y sí, aquí la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, los congresos de los estados, todos era una obedecían dictadura. al presidente, todo tenía que ver Sí, con el presidente. Cuando yo comencé a escribir, te voy a contar una columna política, empecé a escribir eh, en el Heraldo de México en Puebla. La columna se llamaba Escenario Político. eso Entonces, nunca lo leí. no había no había muchos columnistas, era un asunto, bueno, los reporteros en aquella época no firmaban las notas, era el reportero estrella, el que tenía así, de vez en cuando alguien firmaba una nota, pues, era la redacción. Ent- Entonces, don Arnaldo Fernández me buscó por ahí del 78, 79 por ahí, y me dice, oiga, joven Jesús, habíamos ido su hijo Arnaldo y yo, habíamos ido a la escuela juntos en el Pereira, y me dice, oiga, ¿por qué no escribe usted una columna? Y yo dije, puta, pues claro, por supuesto. Entonces dice, déjeme consultar con mi compadre. Entonces pasaron, pues, yo dije, ya se le olvidó, ya valió más. Yo todo ilusionado, ¿no? ¿Qué nombre le pongo? ¿Qué voy a escribir? Son un chorro de cosas, ¿no? No era normal escribir una columna, hoy todo el mundo escribe. Y me cita un sábado a las 12 del día en el pasaje, en el ayuntamiento, el pasaje del ayuntamiento, ahí estaban Sí, las donde está la distribución del distribuidoras Heraldo. de los periódicos, las distribuidoras de revistas, ahí él controlaba todo. Y en una de Sí, ellas, la distribuidora del Heraldo,
era su oficina, ahí en medio de periódicos y de revistas y de telarañas y de quién sabe qué tantas cosas. Tenía una oficina muy peculiar, don Arnaldo, que llegaba a las 4:30, 5 de la mañana a recibir los periódicos y las revistas, los bajaban, los ordenaban, y luego a despacharle a los voceadores, man, a esas horas. Entonces don Arnaldo se desocupaba a las 9:30, 10 de la mañana, se iba a su casa, y ya regresaba como a las 12. O sea, se iba a bañar, ya regresaba. Entonces me citó a las 12 un sábado. Véngase, le voy a presentar a mi compadre. Y entro a su oficinita y estaba sentado en el sillón donde se sentaba don Arnaldo, Alberto Peniche Blanco, que era el encargado de comunicación de la Secretaría de Gobernación Federal. Era el compadre de don Arnaldo. Y de don Alfonso Neri también. Y creo que de Montero también. También. Y entonces, mi compadre, don Alberto Peniche, pues era así como que te sentaran en este momento con Claudia Sheinbaum, ¿no? Y me dice, ya sé quién es usted, ya platiqué con mi compadre, hablé con mi otro compadre, Alfonso, porque usted sabe que somos los tres compadres. Sí, don Alberto, no sé qué. Entonces, tiene usted buenas recomendaciones. Nomás le voy a pedir un favor. Me dijo así. Aquí tiene toda la libertad para escribir de lo que usted quiera, ¿eh? Los señores Alarcón son respetuosos de la libertad, etcétera, 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 etcétera. Nomás le voy a pedir a usted de manera personal un favor. Dígame, don Alberto. No se meta con el presidente. Ni lo mencione. ¿Para qué? No se meta con don Fidel Velázquez. Ni lo mencione. ¿Para qué? No se meta con don Fidel Velázquez. No se meta con el gobernador. No, el gobernador en aquella época era, Ya había salido en el creo que 90. Era Toski, Guillermo. creo que era el gobernador. Toski Creo estaba que cuando yo Toski. estuve y salió 77, más o Sí, menos. Toski debió haber sido. Toski o estaba entrando Jiménez Morales. Jiménez Morales, yo creo. Por ahí más o menos. Entonces dice, no se meta con el gobernador. Si quiere cuestionarlo, cuestiónele, pero no se meta. No se meta con el arzobispo de Puebla. Ah, dice, por supuesto, con No se los, meta conmigo. con los militares ni de casualidad. El ejército, la institución, o sea, ni el comandante supremo, ni el comandante segundo, ni el de la zona militar, ni nadie, man. Y al final me dice, oiga, usted es católico, ¿verdad? Le digo, sí, 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 claro, sí, soy católico, don Alberto. Ah, ahí le encargo a la Virgen de Guadalupe. Así funcionaba, Miguel. No, sí te Si eso creo. me lo dijo a mí, ¿a cuántos se los habrán dicho? A todos. No, Claro, no a ti, a todos. claro. Pero yo me refiero más a la dictadura, no por dictadura en sí. O sea, porque la verdad somos un país, pues, yo creo que bastante grande y pensante. Yo me refiero a cuál es la ambición de tanta concentración de poder. Desde luego, para mí, tipos nefastos y que cayeron de mi gracia, como Monreal, porque no Eso te te iba a puedes decir ahorita, todo lo que está no se saliendo de puede ser Monreal, todo. Hijo, mano, dices, no qué se puede ser tan asquerosidad, ¿no? chaquetero. O sea, yo lo acepto del que ahorita es, del, ¿cómo es? Noroña, ¿qué es? Sí, ¿Eh? Lo acepto, ok. Que además es un tipo muy preparado, es pero, preparado. pero ha jugado su papel durante los últimos 30 años o 40. Sí. Pero, pero Monreal, que todavía hace 2 años estaba diciendo que él iba a bloquear y a medir y que tomar consecuencias. Puta, en cuanto le abrieron la puerta con el presidente pasado, qué cambios de chaqueta tan grueso, cabrón. O sea, ¿qué me puedes decir del que fue mi presidente de la Suprema Corte de Justicia? Si tú De oyes los Saldívar. conceptos que manejaba Saldívar, los conceptos que manejaba hace 3 años contra los que maneja hoy,
dices, puta, ¿qué pasó acá? ¿Cayó un meteorito y los afectó? ¿O qué carajo pasa? Yo eso no lo puedo entender, porque que me digas que la presidente sí está jugando su papel, lo acepto porque además, pero ella, ¿qué necesidad tiene de concentrar y de buscar tantos enemigos por la concentración del poder en sí? Porque esto tiene repercusiones. O sea, hay un tema que se llama inversión extranjera. Y si la inversión extranjera no tiene la garantía de que lo suyo va a seguir siendo suyo, va a ser muy complicado. Y estamos en un país técnicamente quebrado, ¿sí? Técnicamente. ¿Por qué? Porque el petróleo ya no es el petróleo, necesitamos las energías limpias, que acaba la presidenta de decir hace 2 meses o 3 meses o 4 meses, No, hace una semana. que era, sí, pero empezó con que las energías limpias era uno de los primeros pasos que teníamos Sí, que pero dar ya, para el ya dijo que desarrollo. va a haber reglas nuevas para los inversionistas, o sea, van a Pero, limitar una serie de cuestiones para que no cualquiera entre en el a tema. ver, Y Jesús mientras Manuel, eso lo dicen, salen notas publicadas del déficit que tiene CFE de 80 y tantos exactamente, mil millones de pesos, ¿no? y lo que pierde Pemex, y yo te pregunto, ¿para qué sacan nuevas reglas si después no vamos a tener juez? Porque el poner reglas es para cumplirlas. Pero ¿qué ocurre si no las cumples? ¿Quién va a juzgar eso? O sea, ¿tú mismo vas a ser juez y parte? No, para mí no guarda lógica ninguna. Entonces, ahí es donde está el problema a lo que yo le llamo dictadura, no es que lo que yo pienso es lo que yo pienso y punto y se acabó. O sea, ya ni siquiera en tu casa ocurre eso. Hace 50 años sí, lo que decía papá es lo que decía papá. Hoy en día lo que dice papá le tiene que preguntar a mamá. O sea, no nos hagamos güeyes, ¿sí? Y si te descuidas, le tienes que preguntar a los hijos. Mamá va y le pregunta a los hijos. ¿Qué pasa? Esa es la bronca principal. Y la inversión es uno de los tantos temas. Hay muchos más. ¿Qué ocurre? El gobernador de Sinaloa, ¿qué, qué, qué no da vergüenza que te presenten un video de que mataron a fulanito de tal, el rector de una universidad, en una gasolinería, y de repente No, se no, no sepa? fue en la gasolinería, ya salieron nuevos datos y No, no, ya que te eh, presenten un video y un el montaje de fiscal que fue en la dice gasolinera y que que fue en secuestraron el al rancho. Mayo y todo este asunto. O sea, estamos muy enredados Todo con la eso, y veracidad si de la no tienes información que nos dan. un sistema judicial que pueda delimitar todas estas situaciones, pues yo digo que no. Ahora, no sé quién fue el baboso que dijo que no hacía falta la experiencia. Puta, pues si no hace falta la experiencia para poder decidir qué es bueno y qué es malo, pues que me presenten esos güeyes, cabrón. Porque todavía nos cuesta mucho trabajo delimitar la situación. A Sí, lo mejor resulta que ahora es bueno el que te madrea y es malo el que está en su casa cuidando a su familia. sí, Bueno, en fin. también es otro extremo el que llevemos 6 años diciendo hay que darles en la madre a los narcos, y si sale el ejército y le da en la madre a 10 o 12, armemos un pinche borlote. Es que nunca estamos contentos con nada, cabrón. Si lo que tienen que hacer con toda esa bola de hijos de la fregada es darles en la madre. ¿O qué? ¿Vas a construir prisiones para meter a 100 o 200 o 300,000 narcos en la cárcel? Y aparte les vas a tener que dar de comer. La chinguen. Bueno, ya, ¿para qué? Me pusiste de malas. Tan contento que estaba yo. Sí, verdad, ya me di cuenta. Ya me di cuenta. Bueno, pues otro día, Bueno, si quieres, hablamos de comida. no, ¿para qué? Sí. No tiene caso.
Por ahí te mandé unas fotos de lo que estaba yo comiendo, para más para que No te me diera. digas, porque cada vez que las veía yo, con perdón de tu santa madre, te lamentaba. Yo creo que mi mamá ni te pelaba esas cosas. O pensaba lo mismo que yo, No, pero sí, sobre todo hubo un plato que dije, "Uta, esto para Miguel era la locura, man". no Lo sé a que cuál te poner, refieres. ¿Y lo que el poner. rabo de toro? Ese estaba muy bueno, ¿eh? Ese se me dio una antojada, Mira, marca madre, cabrón. este, ¿qué pedo le pones? Sí, no, no, ¿Qué estos pedo le pones? garbanzos de vigilia, hijo, no tiene madre. Sí, no, no, Impresionante, ninguno. Y ahora impresionante. que viene temporadas gélidas, Eh, va a ser necesario, Bueno, pues ya, ¿cuándo sales a comer? pues, a Ya comer. te pueden, Me conformo con salir te a pueden mover caminar, en un automóvil, ¿no? ¿eh? Te pueden mover en el automóvil, te bajas aquí, comemos en el patio ahí con tu andadera ya, y luego que te recojan. Quiero decir que Bueno, pasen por ti. sí, porque el otro ya ocurre muy seguido, cabrón. Bueno, don Miguel, ya nos pasamos de tiempo, ya me voy. Me da Bueno, mucho gusto verte y verte de buen humor. igualmente, bienvenido y un abrazo. Muchas gracias, Miguel. Órale.